Buenas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal de ingeniería en el que hoy vamos a tratar un problema de tecnología de materiales. Como siempre, estos problemas están extraídos de los apuntes de ingeniería industrial. Así que vamos a ello. Pues tenemos este problema de aquí, en cuyo enunciado pues nos van dando datos acerca de un acero, que es el acero S460NL. Y nos van dando datos con respecto a este tipo de material, por ejemplo su tensión de fluencia, su tensión de rotura, y también nos dan una tabla con valores de energía de absorción a distintas temperaturas de un ensayo de Charpy. Entonces, todos estos datos nos van a servir para resolver los enunciados que ahora vamos a ver. Empezando por el apartado A. Todo A tenemos: determina a partir de qué temperatura un componente de espesor 60 milímetros del acero que estamos viendo aquí arriba empieza a trabajar en condiciones de deformación plana. Esto es algo muy común en este tipo de problemas de materiales a la hora de calcular pues, lo que aguanta un material a fatiga o lo que aguanta un material en un ensayo de Charpy, a resistencia, a tenacidad, etc. Es muy común calcular la resistencia a la tenacidad en esa deformación plana. ¿Por qué? Porque es a partir de esa deformación plana lo que tenemos es una constante que pertenece al propio material. Entonces, para empezar a resolver lo que viene siendo este enunciado, primero tenemos que saber cuál es la condición de esa deformación plana. La condición que va a ser la frontera de esa deformación plana va a ser el espesor de la pieza, que en nuestro caso es 60 milímetros. La ecuación es la siguiente. La condición del estado de deformación plana es esta de aquí. El espesor de la pieza ha de ser mayor que 2,5 por una relación entre la resistencia a la tenacidad del material partido el límite de fluencia de este propio material, elevado al cuadrado. Entonces, a partir de esta ecuación, lo que tenemos que hacer es, una vez conocido el espesor, vamos a calcular la constante del material que nos dice cuál es su resistencia a la tenacidad. Se nos queda que la resistencia a la tenacidad, KIC, tiene que ser menor que la raíz cuadrada del espesor partido 2,5 por el límite de fluencia. Tenemos todos los datos. Límite de fluencia es igual, aquí arriba nos lo dicen, 460 newtons milímetro cuadrado, que es lo mismo a 460 megapascales. Y el espesor, que es 0,06 metros. Por lo tanto, tenemos que el KIC ha de ser menor o igual que 71,26 megapascales por metro elevado a un medio. Entonces, como lo que queremos calcular es la temperatura a partir de la cual se cumple esta deformación plana, lo que tenemos que darnos cuenta es que la temperatura la tenemos relacionada con KCV, que es la energía absorbida en ese ensayo de Charpy. Entonces, tenemos que relacionar esta KIC que hemos ya calculado con la KCV, que es la energía de absorción que acabamos de decir. Entonces, estas dos variables las relaciona pues la ecuación de Seilos-Corten, que tenemos justo aquí arriba en el enunciado. De modo que KIC es igual a 14,73 por la raíz cuadrada de KCV, que, despejando, se nos queda que KCV es igual a KIC partido 14,73 al cuadrado. Y esto ya resolviendo nos da que la energía de absorción en estas condiciones es como máximo de 23,4 julios. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la tabla de arriba y nos vamos a los valores de KCV. Miramos a ver cuándo se cumple, que vale alrededor de 23,4, y nos encontramos con que el valor de 23,4 aproximadamente coincide con una temperatura de menos 30 grados. Este es el valor máximo de temperatura en el cual se cumple la deformación plana. Como podemos ver en esta tabla de aquí, la KI viene relacionada con el espesor de esta forma. Siempre y cuando la KI, que en este caso se encontraría en este punto, KIC, la que hemos calculado, se encuentre siempre por debajo de esta región de aquí, como bien nos dice la condición de deformación plana. Por lo tanto, la temperatura que es limitante con esa condición de deformación plana es menos 30 grados y hacia abajo. Y ya tendríamos resuelto el apartado A. Y ya para finalizar, os pongo un ejemplo de lo que sería este ensayo de Charpy. Pues aquí tenemos el ensayo de resiliencia mediante el método del péndulo de Charpy.
Entonces aquí tenemos un simulador en esta página web que nos permite colocar una pieza de un material que no nos dicen cuál es, a la temperatura que queramos, y ensayarlo para calcular la energía de absorción en la rotura del material. Entonces podemos hacer algo muy básico. Abrimos esto, podemos poner una temperatura como la del enunciado, que son menos 30 grados. Ahí está, esto se va actualizando. Y una vez tenemos el agua de esta bañera virtual, digamos, a la temperatura que queremos, cogemos la pieza y la colocamos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es venir aquí. No, hay que darle aquí primero. Vale, ahí está. Y ahora sí, Start. El péndulo cae, rompe la pieza y aquí nos dicen la energía de absorción de la probeta de nuestro material. Y esto es básicamente a lo que se refiere el enunciado. Vale, en el caso del segundo apartado, del apartado B, tenemos que nos piden que calculemos el tamaño crítico de grieta interna que provocará una fractura frágil. Nos dicen que las condiciones de fatiga son de tensiones desde 0 hasta el 80% de la tensión de fluencia o del límite elástico, y que sigue teniendo el espesor de antes, pero esta vez tiene trabaja una temperatura de menos 50 grados centígrados. Para este caso lo que hay que saber es cuál es la condición de rotura frágil. La condición de rotura frágil implica que la KIC, la resistencia a la tenacidad del material, tal y como hemos calculado antes, sea exactamente igual que la delta de KIs, que representan a la intensidad de tensiones. De tal forma que se nos queda así. Y tenemos que la delta de KI se calcula mediante la expresión siguiente. El delta de la intensidad de tensiones se calcula mediante esta expresión de aquí, en la cual tenemos f de f, que es el factor de forma de la grieta. Es un valor que, dependiendo si es superficial o es interna, tendrá un valor de 1 o de 1,12. Este es el delta de tensiones, que el rango ya lo hemos dicho, que va desde 0 hasta el 80% del límite de fluencia. Y luego tendremos esta raíz cuadrada de pi por el tamaño de la grieta crítica en metros. Por lo tanto, sustituyendo valores, tenemos que KIC tiene un valor de 58,92, calculándolo con la expresión de Seilos-Corten, como hemos hecho exactamente igual en el apartado anterior, solo que esta vez hemos sustituido KCV por el valor que tiene a la temperatura que nos han dicho en el enunciado, que es a menos 50 grados centígrados, que según la tabla tiene un valor de 16. Por lo tanto, este tiene un valor de 16 y el resultado es el que hemos mencionado. Ahora, sustituyendo en la otra ecuación y despejando, nos queda que el tamaño de la grieta es igual a 1 partido por pi por KIC partido el factor de forma por el delta de tensiones al cuadrado. Y esto tiene un valor de 0,00816 metros, que es equivalente a 8,16 milímetros. Como podemos observar, es un tamaño de grieta bastante grande. Y es que para que la pieza rompa de manera frágil, la grieta tiene que tener un tamaño considerable. Porque normalmente cuando hablamos de tamaños de grietas nos referimos a micras o incluso a 10 elevado a menos 5 metros. Para que sea un tamaño de seguridad aceptable, para que la pieza se pueda aceptar como válida, para eso no nos vale esta referencia, sino que lo que se hace en estos casos, en la práctica, es multiplicar AC, el que hemos calculado, el tamaño de grieta que hemos calculado, lo multiplicamos por 2. De tal forma que la barrera que ponemos en una empresa o en cualquier tipo de producción sea de un margen de seguridad del doble del que nos están diciendo los cálculos. Con lo cual el resultado sería de 16,32 milímetros. Este es el resultado que utilizaríamos en la realidad. Ahora hora de trabajar en un sistema de producción. Y con esto terminamos el apartado 2. Vale, ya para terminar, en el apartado C, tenemos que nos piden que para las mismas piezas del caso B, pues en este caso el limitante ya no va a ser que las grietas, digamos, sean lo suficientemente grandes como para que la pieza no rompa fatiga, sino ahora queremos ir más lejos. Queremos que las grietas sean lo suficientemente pequeñas como para que a la hora de ponerlas en marcha a trabajar, no empiecen ya de manera instantánea a crecer. Queremos que las grietas sean suficientemente pequeñas como para que a fatiga duren un periodo de tiempo antes de que se inicie el ensanchamiento de grieta. Y para ello
tiene que cumplir una tercera condición, en este caso la tercera condición de todas, y es que digamos, el delta de intensidad de tensiones tenga que ser menor que el delta de intensidad de tensiones requerido para estos casos. Y el delta de intensidad de tensiones limitante en este caso para que las grietas no se extiendan de manera inmediata por fatiga, lo tenemos en el enunciado. Es este de aquí. Este dato de aquí es este dato de aquí, el que vamos a utilizar como referencia, como límite para que las grietas no produzcan fatiga inmediatamente. Así que la condición será la siguiente. La delta de intensidad de tensiones, la delta de KI, tiene que ser menor que la delta de intensidad de tensiones límite, que para nuestro caso es igual a 4,6, como vemos en el enunciado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es emplear la misma fórmula que hemos empleado en el apartado B, para calcular el delta de intensidad de tensiones, el delta de KI. Entonces, la fórmula queda tal que así. Entonces tenemos que la delta de KI, la delta de intensidad de tensiones, se calcula igual que antes, es igual al factor de forma, por la delta de tensiones, que en este caso es la misma, por la raíz cuadrada de pi, por el tamaño de grieta que vamos a calcular ahora. Esto tiene que ser mayor que 4,6, con lo cual, despejando, se nos queda de esta forma. Tenemos que el tamaño de grieta máximo que podemos permitir en la pieza va a ser menor que 1 partido por pi por 4,6 partido FR por delta de tensiones al cuadrado. Pues bien, tal y como nos piden en el enunciado, hay que diferenciar dos ecuaciones, una para una grieta externa y otra para una grieta interna. ¿Qué es lo que cambia en este caso? Pues que grieta interna tendrá un factor de forma y grieta externa tendrá otro factor de forma, de tal forma que se nos queda así. Finalmente se nos queda que el tamaño de grieta para grietas externas, la máxima admisible posible, es decir, para un factor de forma igual a 1,12, se nos queda en 49,7 por 10 elevado a la menos 6 metros. Esto lo que viene siendo es 49,7 micras, que es un tamaño mucho más pequeño que el que hemos obtenido en el apartado B. Y para grietas internas, pues lo que tenemos es para factor de forma igual a 1, que la grieta ha de ser de un máximo de 19,8 por 10 elevado a lo menos 6 metros, o lo que viene siendo lo mismo, 19,8 micras. Pero aquí no hemos terminado porque tenemos que emplear el mismo limitante que hemos empleado en el apartado B, es decir, hay que coger lo que nos ha salido matemáticamente y multiplicarlo por 2 para tener ese margen de seguridad que hemos explicado antes para materiales reales en este caso, ¿no? Así que esto se nos quedaría así. Finalmente tenemos que la grieta máxima admisible para grietas exteriores, el tamaño debe ser de 99,4 micras y para interiores de 39,6 micras. Y con esto terminamos el ejercicio.